estoy olvidando de grabar. Les decía que para hacer una distribución en plantas se tienen muchos factores en cuenta. No es algo tan sencillo porque tienen que tomar en cuenta que la distribución que ustedes tomen para su planta, para su empresa, pues evidentemente se va a ver reflejada o en tiempo o en dinero, en muchas cosas. Ya, les decía, se va a ver reflejada de muchas maneras. Entonces, es un trabajo que para algunos puede ser sencillo, para otros puede ser un tanto complejo, pero de todas maneras, como les digo, se va a ver reflejada. Ustedes saben que una distribución en planta se la puede hacer en L, se la puede hacer en Z, se la puede hacer en U. Hay muchas formas de distribuir una planta y pues eso ya dependerá de la serie de ingenieros que hagan el análisis y hagan o tomen esa decisión. Ya, ahora bien, superficies mínimas requeridas para una distribución. Para efectos de la materia, y, bueno, para efectos de estudio, nosotros vamos a ver cuánto es el espacio mínimo requerido para hacer la instalación de una planta. Ya, nosotros vamos a calcular cuántos metros cuadrados necesitamos de un lote para empezar nuestra planta. Por así decirlo, en palabras más sencillas. Ya. Y voy a partir de algo que con el ingeniero vieron, si no mal recuerdo, en sus clases, y es superficie estática, superficie gravitacional y superficie de evolución. Ya, cada una tiene su respectiva fórmula. Superficie estática hace referencia a lo que es la superficie que ocupa o ocupará una maquinaria o equipo. Entonces, por así decirlo, vamos a hacer el dibujito que también ocupaban con el ingeniero. No, primero esa es la fórmula. La fórmula de superficie estática es igual a lado por ancho, o también, bueno, esto es si es cuadrada, rectangular, pero si la máquina es redonda, la fórmula va a ser pi cuartos multiplicado por lo que es el diámetro al cuadrado, o también puede ser pi por el radio al cuadrado. Entonces, tomen en cuenta que esto es para cuando es cuadrado y esto de acá es cuando es circular. Ahora, las unidades en que se miden cada uno de estos de acá, superficie estática, gravitacional y superficie de evolución, dan como resultado metros cuadrados por máquina. Ya esas son sus unidades. Volvamos a recordar. Superficie estática es la superficie que ocupa una maquinaria o equipo. Entonces, dibujándolo, me salió chueco. Dibujándolo, creo que nos podría quedar algo así, superficie estática. Ahora, superficie gravitacional. La superficie gravitacional es el espacio que van a ocupar o que requieren los trabajadores para operar con esta maquinaria. ¿Ya? O sea, vamos a tratar de decirlo acá, es el espacio que va a ocupar el trabajador a los alrededores de la maquinaria. Supóngase que nuestra maquinaria es la de verde, claro. Entonces, la fórmula de superficie gravitacional es superficie estática por N. Vamos con la N. La N va a representar lo que serían los lados útiles de nuestra maquinaria. Supóngase, bueno, ya va a decir, ¿no? El enunciado, si tenemos una máquina cuadrada, si contamos los lados útiles de una máquina cuadrada, o sea que se la puede utilizar por cualquier lado, va a ser 1, 2, 3, 4. 4 lados útiles. También puede darse el caso que nos diga, tiene 3 lados útiles, entonces 1, 2, 3,
o que también la máquina sea triangular y por eso sería 1, 2 y 3. Estoy hablándoles de lo que es n. Ahora bien, solamente se va a hacer una excepción donde el ingeniero dice, ¿no? Si la máquina es redonda, vamos a decir que el número de lados útiles es 2. Pero un momento, porfa. Ya. Ahora sí. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, no se olviden qué es lo que es n, el número de lados útiles de una maquinaria. Entonces, bueno, ya les dije que la fórmula es superficie estática por el número de lados útiles y de igual manera sus unidades van a ser metros cuadrados por cada máquina. Entonces, llevándolo a un dibujito, aquí teníamos la superficie estática y la superficie gravitacional va a ser la de los alrededores a nuestra maquinaria. Ya va a ser el espacio que se va a ocupar por un trabajador. Y esa la voy a colocar con, bueno, ahí afuera. Luego tenemos lo que es la superficie de evolución. La superficie de evolución es la superficie que requiere para hacerse el transporte interno en una planta. Puede ser de la materia prima, para la circulación de la materia prima, para que pasen los obreros, montacargas, carretillas y demás cosas. Entonces, tiene su respectiva fórmula que es superficie de evolución igual al coeficiente K multiplicado por lo que es superficie estática más la superficie gravitacional. De igual manera, tiene sus unidades que es metros cuadrados por máquina. Ahora también representándolo con un gráfico, empezamos con un espacio por así decirlo, que esto va a representar la superficie de evolución y seguramente por acá va a estar una maquinaria, otra maquinaria, tiki, tiki, y esto va a ser lo que es superficie estática, superficie de gravitacional, superficie gravitacional. Entonces, recapitulando, tenemos que, voy a pintarlo de verde y de verde. Por este punto donde voy a pintar con rojo va a ser por el que va a circular todo lo que es obreros, materia prima, montacargas, todo ello pueden circular por ahí. Entonces, por eso también tenemos que tener las medidas de cada uno, o sea, tenemos que tener lo que es las alturas de nuestros montacargas, de nuestros operarios, de las carretillas que ocupemos, entonces, para poder calcular lo que es la superficie estática. ¿Ya? Y es por eso que en ese punto entra en juego un coeficiente K. El coeficiente K es un parámetro estándar, por así decirlo, que lo utilizan las industrias para poder dar un espacio suficiente para los trabajadores. Y como le digo, es un parámetro adimensional. ¿Ya? Entonces, también creo que el ingeniero les mostraba una tableta de algo así, o los hizo ver un video, donde cada tipo de industria ocupa un cierto coeficiente K. Por ejemplo, la industria de alimentos y evacuación con grúa y puentes ocupan un parámetro de 0,05 a 0,15. Trabajo en cadena con transportes mecánicos de 0,10 a 0,25. ¿Ya? Cuando nosotros trabajemos en un ejercicio en específico, seguramente nos va a dar un rango, nos va a decir, para la industria alimenticia se va a ocupar un parámetro, o perdón, un coeficiente K de, no sé, de 0,07, puede ser, ¿no? O en todo caso, se va a trabajar con una fábrica de textiles y se va a ocupar también un coeficiente K de 0,5.
Entonces, pero les va a hacer mención a qué tipo de empresa o sector o industria en el que se va a trabajar. ¿Ya? Ahora bien, si en caso el ejercicio no nos diera el coeficiente K, nosotros lo debemos calcular. ¿Ya? Nosotros lo vamos a calcular ocupando la fórmula del coeficiente K, que es igual a la altura media ponderada de los elementos móviles sobre 2 veces la altura media ponderada de los elementos estáticos. Repito, lo de arriba, bueno, la H en sí significa altura media ponderada de los elementos móviles, M, sobre 2 veces la altura media ponderada de los elementos estáticos. Los elementos móviles van a ser lo que son operarios, carretilla, montacarga, no sé, cualquier cosa que se mueva dentro de la fábrica va a ser un elemento móvil. Mientras que los elementos estáticos simplemente va a ser todo aquello que esté ubicado fijo, de manera fija, como las maquinarias. Las maquinarias normalmente no suele ser algo que pues a cada rato lo movas. Entonces, para hacer uso de esta fórmula ya tienen en cuenta qué es cada qué cosa. Y ahora bien, para hallar la altura media ponderada de cada uno tiene su respectiva fórmula. La altura media ponderada de los elementos móviles va a ser igual a la sumatoria de n por h dividido entre la sumatoria de n. En este tipo de ejercicios, la n minúscula va a representar lo que es la cantidad de maquinarias. O sea, para que nosotros podamos calcular nuestra superficie mínima requerida, necesitamos saber cuántas maquinarias de ese tipo, o perdón, en este caso de elementos móviles, cuántos operarios o cuántas carretillas o montacargas vamos a tener. Y también necesitamos saber lo que es h, que es su altura. Y luego lo de abajo es la sumatoria de de todos los elementos, de todas las cantidades. Ya, ahora bien, viene lo que es la altura media ponderada de los elementos estáticos y de eso igual es la sumatoria de n por h dividido entre la sumatoria de n. Y de igual manera cada uno representa lo mismo. La n minúscula representa la cantidad de maquinarias que va a haber en este caso y la h mayúscula de igual manera representa, o es lo mismo que la h, ¿no? H minúscula, lo que es la altura. Ahora bien, vamos con lo que es superficie mínima requerida. Ya. Lo que es superficie mínima requerida para una distribución, como les decía, para sacar la superficie mínima requerida, que su símbolo en sí es ST, superficie total, para cada máquina, ST va a ser igual a la suma de lo que es superficie estática más superficie gravitacional más la superficie, la superficie de evolución. ¿Ya? Y recordemos que cada uno de estos traía consigo metros cuadrados por cada máquina. Esas eran sus unidades. Ahora, cuando tenemos una requerida, perdón, una cantidad de maquinarias para n maquinarias, esto va a cambiar a ser ST' y va a ser igual a la superficie total
la que voy a pintar de verde, superficie total, que bien sabemos que eso va a estar en metros cuadrados por cada máquina. Si nosotros al multiplicarle n, que como unidades trae máquinas, o sea, recordemos que n es el número de, perdón, la cantidad de máquinas, pues aquí vemos que si se van máquinas con máquinas, las unidades de la superficie total prima va a quedar en metro cuadrado. Ahora bien, el enunciado nos puede decir que quiere que hallemos la superficie total. Quiere que encontremos lo que es la superficie total. Entonces, superficie total que va a traer consigo también, bueno, ya esto yo lo denomino ST doble prima, que podemos decir que, en otras palabras, es la sumatoria de lo que es la ST prima. Y esto de igual manera va a estar en metros cuadrados. Ya, esto es una sumatoria porque recuerden que va a haber una determinada cantidad de maquinarias, 1, 2, 3 maquinarias A, B y C, y de cada uno vamos a obtener su ST prima, ST prima, ST prima, y al final vamos a hacer una sumatoria y eso nos va a dar la ST doble prima. Ya, habiendo ya hecho esta introducción, explicándole las fórmulas y las unidades, pasemos a resolver lo que es un ejercicio. Un momento y ya. Empecemos. Determinar la superficie mínima requerida. Y bueno, nos da estos datos, maquinaria A, B y C, y también tenemos carros, aquí podemos decir que son carros montacargas, y nos da la cantidad de operarios y la altura de los operarios. De igual manera, de cada uno de estos elementos que nos dan, tenemos lo que son, en este caso podemos determinar que esto de acá, largo y ancho, estas dos máquinas de acá, a ver, esta y esta, pues pueden ser, no tienen las mismas medidas entre cada cual, entonces son medidas, perdón, son maquinarias rectangulares, nos da su altura. Recordemos que n es el lado, el número de lados útiles y la n minúscula es la cantidad. Entonces, de la maquinaria A tenemos 7 máquinas, de la maquinaria B tenemos 5, de la maquinaria C tenemos 4 y tenemos 6 carros dentro de la planta. Mientras que de la maquinaria C no nos da lo que es el largo ni el ancho, pero nos da lo que es un diámetro, nos da lo que es un diámetro y pues tampoco nos da el número de lados útiles, pero como bien recordamos lo que le acabo de decir, para efectos de estudio de la materia, el número de lados útiles para una maquinaria redonda es 2. Ya, ahora bien, ¿qué más tenemos? Ya, nada más. Podemos proseguir a calcular lo que es la superficie estática. Superficie estática, dijimos que era lado, perdón, largo por ancho, o lo que sería pi por radio al cuadrado, o pi cuarto por diámetro al cuadrado. Que para este caso tenemos lo que es el diámetro. Ya, entonces, superficie estática para A, largo por ancho. En este caso vamos a multiplicar lo que es 2.3 metros por 1,8. ¿Me pueden ir ayudando con los cálculos, por favor? ¿Cuánto nos da 2,3 por 1,8? 4,14. 4,14. Ya, gracias. Aquí voy a habilitar SS, superficie estática, y de la primera maquinaria es 4,14. Superficie estática de B, 1.6 por 2.2, ¿cuánto nos da? 3,52.
Gracias. 352. Ya. Ahora, superficie estática para lo que es la maquinaria C, que en este caso vamos a aplicar pi cuarto por el diámetro al cuadrado. Para que lo vuelva a escribir, tengo que ir haciéndolo. Pi cuarto por 4,4 al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? 15,21. Gracias. 15,21. Ya. Ahora calculamos lo que es para el carro, que de igual manera tenemos largo y ancho, entonces sería 1,2 por 2,5. ¿Cuánto da? 3. Ya, gracias. Ahora bien, podemos calcular lo que sería la superficie gravitacional, que es igual a la superficie estática multiplicado por el número de lados útiles, n. Entonces, va a ser igual a superficie gravitacional A. Tenemos en este punto 4,14 multiplicado por n de la maquinaria A es 4 lados útiles. ¿Cuánto nos da eso? $16,56. Gracias. Esto va a estar en metros cuadrados por cada máquina y aquí es 16,56. Luego viene a ser lo de superficie gravitacional para la maquinaria B, que es 3,52 multiplicado por lados útiles son 3. ¿Cuánto nos da esto? $10,56. 10,56, gracias. 10,56. Vámonos con la maquinaria C, que sería 15,21 multiplicado por n, número de lados útiles, que es 2. ¿Cuánto da esto? 30,42. 30,42. Ya, gracias. Y por último, la superficie gravitacional de lo que es el carro, que va a ser igual a 3 por, bueno, esto ya sería 3 por 4, ya esto es 12. 3 por el número de lados, perdón, sí, número de lados útiles que es 4, esto es 12. Aquí era 30,42 y aquí es 2. Ya. Ahora bien, vámonos con lo que sería la superficie de evolución. Lo voy a hacer acá más bajito. Superficie de evolución, dijimos hace rato que era igual al coeficiente K multiplicado por lo que sería la suma de superficie estática más superficie gravitacional. Ahora bien, el enunciado no nos ha dado el coeficiente K. Entonces, si no nos lo da, pues no hay ningún problema. Tenemos forma y manera de calcularlo. Entonces, antes de pasarnos a ello, yo voy a decir... Bueno, vamos a encontrar lo que es el coeficiente K. Dijimos hace rato que su fórmula era altura media ponderada de lo que son los elementos móviles dividido entre 2 veces la altura media ponderada de lo que son los elementos estáticos. Ya, ahora tenemos que encontrar cada una de esas alturas medias, que va a ser igual a altura media ponderada de los elementos móviles. Les dije que era la sumatoria
de lo que es n por h dividido entre la sumatoria de lo que es n. Entonces, llevándolo de manera numérica, los elementos móviles que tenemos en la planta, bueno, aquí lo voy a acabar de pintar de verde, todo lo que son los elementos estáticos. Ya son maquinarias y podemos decir o deducir que son maquinarias que no se van a mover, entonces van a ser los elementos estáticos. Mientras que el carro y los operarios pues circulan libremente, entonces son los elementos móviles. Entonces, llevándolo y expresándolo de manera numérica, a ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos que los operarios, empecemos con los operarios. Los operarios son 12 operarios, multiplicado por su altura, que es 1,6 metros, más lo que serían los carros, que son 6 carros, multiplicado por su altura, que tiene 1,6 por 1,6 metros, dividido entre, y aquí va a ser la suma de lo que es este y este. 12, perdón, me salió muy abajo, dividido entre 12 más 6. ¿Alguien me ayuda con este cálculo, por favor? ¿Cuánto da? 1,6. 1,6. Ya, gracias. Voy a bajar un ratito. No. Ahí lo voy a dejar. Voy a escribir acá abajo. 1,6. Ya, ahora vámonos con la altura media ponderada de los elementos estáticos, que de igual manera va a ser la sumatoria de n por h dividido entre lo que es la sumatoria de n. Este igual tiene que estar más abajo. Entonces, esto va a dar igual a, bueno, la primera maquinaria tenemos que son 7 máquinas de la máquina A, con una altura de 1,6. 7 máquinas por 1,6 más máquina B son 5 máquinas de 1,7 metros. 5 máquinas por 1,7 metros más de la maquinaria C tenemos que son 4 máquinas por su altura, que es de 1,5. 4 máquinas por 1,5. Y luego viene a ser la sumatoria de las cantidades, que es 7 más 5 más 4. ¿Alguien me ayuda con el cálculo de esto, por favor? ¿Cuánto da? $1,61. Ya, gracias. Ahora bien, si ya tenemos los resultados de cada una de las alturas medias ponderadas, podemos irnos a nuestra fórmula de color verde y decimos, va a ser igual a 1,6 dividido entre 2 veces 1,61. ¿Cuánto nos va a dar el coeficiente K? $0,48. 0,48. Sí. Ya, gracias. Recordemos que este valor es adimensional. Y bueno, ahora que ya lo tenemos, podemos recurrir a utilizar la fórmula de color lila, rosado, fucsia, el color que vean. Ya, entonces,
Voy a separar esto. Y va a ser superficie de evolución. Dijimos que era acá por superficie estática más superficie gravitacional, entonces va a ser de la máquina, superficie de evolución de la máquina A. Va a ser 0,48 multiplicado por la suma de 4,14 más la superficie gravitacional de A era 16,56. ¿Cuánto dará eso? Chicos, 9,94. 9,94, gracias. De igual manera, eso está en metros cuadrados por máquina. Luego viene a ser la superficie de evolución de B, que es el coeficiente K multiplicado por la suma de 3,52 más 10,56. ¿Cuánto nos da eso? 6,76. 6,76, gracias. Luego viene a ser la superficie de evolución de la maquinaria C, que es que está multiplicado el coeficiente K por 15,21 de superficie estática más 30,42 de superficie gravitacional. ¿Cuánto nos da esto? Chicos, 21,9. 21,9, gracias. Voy colocando 9,94, 6,76, 21,9. Ahora vamos con lo que es del carro, que dijimos que su superficie estática era 3 más su superficie gravitacional, que es 12, y esto, ¿cuánto nos da? 7,2. 7,2. Ya, gracias. Ahora bien, este ejercicio, a ver, voy a colocarlo acá con color celeste. Estos tres que estoy pintando de color celeste, recordemos que sus unidades es metros cuadrados por cada maquinaria. Ya. Ahora bien, vamos a hallar lo que es la superficie total, ST, que hace rato dijimos que era. Tic, 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 tic. Superficie total era la suma de superficie estática más la superficie gravitacional más la